Hola, ¿qué tal? Soy Eric Marte. Y yo, Grecia Cruz. Bienvenidos a Lost and Found. Y hoy nos metemos en un tema que, da que pensar, ¿no? Antes de sumergirnos en esta oscuridad, les recordamos, como siempre, dar like, suscribirse y, muy importante, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan nuestros próximos relatos de lo perdido y lo encontrado. Comencemos por el principio, ¿no? Para entender el contexto. Hay historias que simplemente se quedan, ¿no? Se instalan en nuestra mente como enigmas. Misterios que parece que no tienen explicación lógica y, pues, por eso mismo nos atrapan tanto. Hoy vamos a clavarnos en varios de estos casos famosos. Vamos a usar la información que tenemos, de varias fuentes, para ver cómo muchas veces las explicaciones son, mucho más sencillas de lo que parece. Sí, exacto. Y creo que es importante ver cómo esa primera información que sale, que a veces es pues muy espectacular o incompleta, ¿no? Ayuda a crear estos misterios. Es un buen ejercicio, creo, de pensamiento crítico, ver toda la evidencia, no solo las partes que suenan más emocionantes. Totalmente. Bueno, empecemos con uno que, explotó con internet. Elisa Lam, el Hotel Cecil. Seguro muchos recuerdan ese video viral del elevador, donde se ve, pues, muy errática, ¿no? Sí, ese video es perturbador. Y se habló muchísimo de lo inexplicable, de la tapa del tinaco en la azotea, que supuestamente estaba sellada, que era imposible que ella la moviera sola. Y claro, se sumó toda la historia oscura del hotel para darle un toque paranormal o de crimen súper complejo. Bueno, aquí lo interesante es, si revisamos las fuentes a fondo, no es solo que Elisa Lam tuviera un historial documentado de trastorno bipolar, sino cómo los síntomas de un episodio, digamos, maníaco o psicótico, la desorientación, los gestos raros, quizá paranoia, encajan de forma muy, muy precisa con lo que se ve en el video. O sea que no era inexplicable su comportamiento en el elevador. No tanto. Cambia la perspectiva, ¿sabes? De misterio a, pues, una tragedia ligada a su salud mental. La investigación oficial, de hecho, concluyó que subió por una escalera de incendios, accedió al techo, entró a uno de los tanques de agua. Y este es el detalle clave. El personal de mantenimiento encontró la tapa abierta. Y bueno, lamentablemente, se ahogó. Fue un accidente. Entiendo lo del historial médico. Tiene sentido con el video. Pero ¿y la tapa del tanque? Se dijo mucho que era pesadísima. Sí, se dijo eso. Las fuentes indican que sí era pesada. Pero tenía bisagras. No estaba sellada herméticamente como tal. No era imposible abrirla, aunque sí difícil, claro. Pero el detalle crucial que muchas teorías omiten es la declaración de un empleado del hotel. Él dijo que encontró la tapa abierta cuando descubrió el cuerpo y que él mismo la cerró después, antes de llamar a las autoridades. Ah, o sea que la foto de la tapa cerrada que circuló. Exacto. Esa foto es posterior. No prueba nada sobre cómo entró ella. Fue una tragedia terrible, personal, magnificada por el lugar, sí, pero la evidencia apunta a un accidente relacionado con su salud mental, no a fantasmas ni a un asesino súper elaborado. Qué fuerte cómo se puede distorsionar una tragedia así. Bueno, pasemos a otro caso. Una figura histórica, Amelia Earhart. Su desaparición en 1937, cerca de la isla Howland, mientras intentaba darle la vuelta al mundo, sigue generando muchísimas teorías. Sí. Que si la capturaron los japoneses, que si sobrevivió en secreto en una isla, que si era espía. Casi de película, ¿no? Pero si nos vamos a la evidencia que citan las fuentes, la explicación más probable, digamos, es mucho menos novelesca, aunque igual de trágica. Su avión, el Lockheed Electra, parece que se quedó sin combustible y, pues, se estrelló en el Pacífico, un océano inmenso. ¿Y hay pruebas de eso? Digo, más allá de la suposición. Sí, sus últimas transmisiones de radio, aunque eran débiles, fragmentadas, indicaban justo eso, que tenían muy poco combustible y que les estaba costando muchísimo encontrar la isla Howland. Probablemente por mal tiempo o quizá errores de navegación. Hay que pensar que todo era manual en esa época. Claro, sin GPS ni nada. Pero, ¿y los restos? Si fue un accidente, ¿por qué nunca se encontró nada del avión? Eso es lo que alimenta el misterio, ¿no? Fallarle a una islita en medio de la nada era un riesgo real, muy real. Las fuentes sugieren que, lamentablemente, ese riesgo se hizo realidad. La falta de restos
Dadas esas limitaciones y la enormidad del océano, pues no es tan sorprendente. Todo indica un accidente aéreo en condiciones extremas. Supongo que sí, la dura realidad de la aviación de esa época es menos llamativa que una conspiración. Ok, cambiemos de elemento, del aire al mar, el USS Cyclops. Ese barco de la Marina de Estados Unidos que desapareció en 1918 con más de 300 personas. Siempre se le relaciona con el Triángulo de las Bermudas, como una prueba de algo raro. Ajá, el Cyclops es un caso clásico del triángulo, pero al revisar las fuentes sobre el barco y sobre el triángulo mismo, la cosa se aclara bastante. Primero, un detalle técnico súper importante. En su último viaje, el Cyclops no llevaba carbón, que era para lo que estaba diseñado, sino mineral de manganeso, mucho más denso. ¿Y eso qué implicaba? Varias cosas, según los análisis navales. Una, el barco pudo haber estado sobrecargado, llevando más peso del que debía por diseño. 2. Como el manganeso es tan denso, no llenaba las bodegas. Eso dejaba espacio para que la carga se moviera con las olas, y eso es peligrosísimo para la estabilidad del barco. Y 3. Se sabía que el manganeso podía corroer las vigas de acero, o sea, podía debilitar la estructura del barco con el tiempo. Corrosión. ¿Y eso se confirmó? Bueno, se observó en barcos gemelos del Cyclops. De hecho, 2 de sus hermanos, el Proteus y el Nereus, también desaparecieron en el mar años después. Eso sugiere un posible fallo de diseño en toda esa clase de barcos. El cuarto barco gemelo lo hundieron en la Segunda Guerra Mundial. ¡Wow! Eso sí es un dato fuerte. ¿Y el clima? ¿Se sabe qué condiciones enfrentó? Sí, los reportes meteorológicos de la zona indican que es posible que se topara con una tormenta fuerte, vientos de hasta 40 nudos. Imagina, un barco posiblemente sobrecargado, quizá debilitado por corrosión, con carga inestable, en medio de olas grandes. Podría haberse partido o volcado muy fácilmente. Tiene sentido. ¿Y qué hay del Triángulo de las Bermudas en general? Pues ahí fue clave la investigación de Larry Kush en los 70s. Él revisó caso por caso de los atribuidos al misterio y encontró que la mayoría tenían explicaciones normales que se habían ignorado o distorsionado. Mal tiempo que no se mencionó, barcos que dijeron que se perdieron pero luego llegaron bien, algunos barcos que ni existieron o desapariciones que ocurrieron lejísimos del supuesto triángulo. Es una zona con mucho tráfico marítimo y aéreo y con tormentas tropicales frecuentes. Estadísticamente, pues, ocurren accidentes. No hace falta invocar nada paranormal. Entiendo. O sea, la leyenda se armó más bien seleccionando datos y omitiendo otros. Interesante. Vayamos a otro clásico de clásicos, la colonia perdida de Roanoke. Ese misterio de los colonos ingleses del siglo XVI que desaparecieron, dejando solo la palabra Croatoan tallada en un poste. Este es fascinante porque, según las fuentes de la época, para la gente de entonces, probablemente no fue un misterio tan grande. A ver, el gobernador, John White, tuvo que volver a Inglaterra a buscar suministros. Antes de irse, acordó con los colonos que si tenían que moverse del lugar, dejarían una señal clara de a dónde iban. Y Croatoan era esa señal. ¡Exacto! La opción más lógica era irse con sus aliados nativos, la tribu Croatan, que vivían en una isla cercana, hoy es Hatteras. Cuando White regresó años después, se retrasó mucho por la guerra entre Inglaterra y España, encontró Croatoan tallado. Y muy importante, no encontró la señal de peligro que habían acordado, una cruz de Malta. Para White, el mensaje era claro. Su gente estaba a salvo con los Croatan. Ok, si él estaba tan seguro, ¿por qué no fue a buscarlos a la isla Croatoan? Ese era su plan, pero justo cuando iba a zarpar hacia allá, le cayó una tormenta muy fuerte que le dañó el ancla y otras partes del barco. Tuvo que irse de la costa y volver a Inglaterra sin poder confirmar, y trágicamente ya nunca consiguió dinero para otro viaje. Pero décadas después, otros exploradores ingleses dijeron haber encontrado nativos en esa zona que tenían rasgos europeos o usaban palabras en inglés. Sugiriendo que se mezclaron. Exacto. Y más recientemente, la arqueología ha encontrado en antiguos asentamientos nativos cerca de Roanoke objetos europeos de uso diario mezclados con cosas indígenas. Eso apoya mucho la idea de que se integraron pacíficamente, no que desaparecieron sin dejar rastro.
El misterio parece que lo crearon escritores posteriores, quizá romantizando la historia o desconociendo estos detalles. Vaya otro caso donde la explicación lógica estuvo ahí, pero se perdió o se ignoró. Ahora, uno que sí tiene elementos perturbadores de verdad. El incidente del paso Dyatlov. 9 excursionistas rusos, muy experimentados, encontrados muertos en los montes Urales en 1959. Las circunstancias son, escalofriantes. La tienda de campaña rasgada desde adentro. Los cuerpos dispersos lejos del campamento, algunos con muy poca ropa a pesar del frío brutal. Sí. Heridas internas muy graves, pero sin golpes externos visibles en algunos casos. Y lo más macabro, ojos y lengua faltantes en algunas víctimas. Sí. Esto, claro, desató teorías de todo tipo. OVNIs, el Yeti, pruebas de armas secretas soviéticas. Es un caso que sigue dando escalofríos, sin duda. Pero una investigación científica más reciente, que cita nuestras fuentes, hecha por expertos suizos, usó modelos por computadora y reexaminó la evidencia forense. Y llegaron a una conclusión natural, una avalancha, pero un tipo específico, llamado avalancha de placa retardada. Avalancha de placa retardada. ¿Qué es eso? Es un tipo de avalancha que puede ocurrir horas después de que nevó, incluso en pendientes que no son tan inclinadas, como donde estaban ellos. Pasa si la nieve acumulada tiene una capa interna débil. La presión súbita y enorme de esa nieve sobre la tienda explicaría el pánico, por qué cortaron la lona desde adentro para salir corriendo. Y también explicaría el trauma interno severo que tenían algunos, ese aplastamiento en el pecho consistente con ser sepultado por una masa pesada. Ok, eso podría explicar el inicio y las heridas internas. Pero ¿y la ropa? ¿Por qué estaban casi desnudos en ese frío? Y las lesiones en ojos y lengua, eso sigue siendo muy, muy raro. La clave ahí, según este modelo, es la hipotermia severa. Al salir corriendo de la tienda con poca ropa, en pánico, la hipotermia los atacó rapidísimo. Y la hipotermia causa confusión extrema, delirio. Y un fenómeno que está documentado se llama desnudamiento paradójico. ¿Desnudamiento paradójico? Sí. Justo antes del colapso final por el frío, la persona siente una oleada de calor intenso, una sensación falsa, y se empieza a quitar la ropa. Es una respuesta fisiológica terminal terrible. ¡Wow! No sabía eso. Y las heridas en los ojos, la lengua, tejidos blandos, son perfectamente consistentes con la acción de animales carroñeros pequeños, aves quizá, que actuaron sobre los cuerpos después de la muerte, algo muy común en la naturaleza. Entonces, la secuencia sería avalancha, pánico, huida, hipotermia, comportamiento irracional por el frío, muerte por exposición y luego los animales. Exacto. Esa es la secuencia más probable según el análisis de las fuentes. Es una cadena de eventos horrenda, trágica, pero cada paso tiene una explicación natural, basada en física, fisiología, biología forense. Es fascinante y aterrador a la vez cómo eventos naturales pueden crear un escenario que parece sacado de una película de terror. Y este patrón de buscar explicaciones lógicas se repite en otros misterios. Totalmente. Podemos ver ejemplos rápidos que ilustran puntos similares basados en las fuentes. Por ejemplo, Pie Grande, el Yeti. Las fuentes señalan una correlación muy fuerte entre dónde dicen que los ven y dónde viven los osos negros. Un oso parado en 2 patas, sobre todo si tiene sarna, que le cambia mucho el aspecto, puede confundirse fácilmente. Y la falta de pruebas contundentes, ¿no? Exacto. No hay ADN, no hay huesos, no hay fotos claras, a pesar de que hoy todo el mundo tiene celular con cámara. Eso apunta mucho a identificación errónea. O la llamada combustión humana espontánea. Las investigaciones serias casi siempre encuentran una fuente de ignición externa. Un cigarro, una chispa, y condiciones que lo facilitan. Víctimas mayores, con poca movilidad, a veces sedadas, rodeadas de cosas inflamables. El cuerpo puede arder lento por el llamado efecto mecha, con la grasa como combustible. No hay ni un caso filmado de que pase de la nada. O sea, factores mundanos combinados. Sí, y los círculos en los cultivos, pues son arte humano. Hay muchísima evidencia de gente haciéndolos, hasta competencias. Son impresionantes, sí, pero hechos por personas. Entonces, si intentamos como resumir todo esto que hemos visto en los casos, ¿cuál sería la idea principal?
Yo diría que la idea que se repite es la importancia de ser críticos, de no irnos siempre por la historia más espectacular o fácil. Cuando analizas las fuertes bien, ves cómo cosas como las limitaciones tecnológicas de antes, condiciones médicas, fenómenos naturales que sí entendemos, tormentas, avalanchas, efectos de la atmósfera, animales actuando como se espera, o simples errores humanos, coincidencias, explican mucho mejor la mayoría de estos misterios. La evidencia casi siempre apunta a lo terrenal, digamos, aunque sea algo trágico o complicado. Y quizá como reflexión final, ¿no? Vale la pena pensar en cómo esa necesidad que tenemos los humanos de encontrar patrones, de buscar explicaciones, y a veces preferimos las extraordinarias para cosas impactantes, cómo eso nos puede llevar sin querer a ignorar la verdad más simple, la que está allí documentada, y cómo esa tendencia no solo afecta cómo vemos misterios del pasado, sino cómo interpretamos la información y los eventos complejos hoy en día.